educación, imperialismo y emancipación. Educación, imperialismo y emancipación. Punto y coma, los retos para México en el 2018. ¿2018-2019? Acaba el pueblo mexicano de poner en el gobierno a alguien que el pueblo deseaba. No pudo llegar Colosio, pero este llegó. Hay muchísima gente con duda porque el sistema está mandando mucha información para crear dudas. Están manipulando las redes todo el tiempo. Y como todo el tiempo estamos en las redes nos informan y nos desinforman, nos llevan y nos traen. Todos tenemos un celular que está conectado, no lo podemos ni apagar, porque nos sentimos preocupados si apagamos esa cosa. Y evidentemente el celular es un instrumento del sistema, al servicio del sistema. Usted lo paga, no se confunda, no es suyo. Usted lo compra, pero es del sistema. Pertenece al sistema. Tiene todo lo que el sistema quiere que tenga y no tiene lo que el sistema no quiere que tenga. Y tú recibes la información que el sistema decide que tú vas a recibir. No vayas a pensar que el celular es tuyo. No es tuyo, no está pensado para tu persona. De hecho, el celular no está pensado para tus intereses. De hecho, está pensado en contra de tus propios intereses. Y si quieren entender bien lo que estoy diciendo, pueden investigar cómo fue que Barack Obama ganó la presidencia de los Estados Unidos, porque si todavía no se han hecho la pregunta de cómo un negro fue presidente del país más racista del mundo, ¿o a poco creen ustedes que todos esos blancos de momento le dio un ataque de amor hacia el negro y votaron por el negro porque pensaban que el negro era mejor que el blanco? O sea, nos van a confundir a nosotros que llevamos 500 años viendo lo que es ese país. Barack Obama, que tuvo sus guerras, que asesinó gente y que hizo todas las barbaridades que Roma hace, pero todo el tiempo las redes estuvieron mandando la imagen de un hombre amoroso, caballeroso, buen esposo, buen padre. Y hay gente que dice, esto sí es un caballero. O sea, hay pobres ninguneados que todavía alaban al César de Roma, porque las redes logran que tú ames al César y odies a Jesús. No piensen que lo que voy a explicar es de ahora, aún en el siglo I, la gente, después de todo lo que hizo Jesús por la gente, votó por Barrabás. Macri llegó al gobierno en Argentina con el voto popular. En Brasil va a subir a la presidencia un fascista. Y los millones de brasileños que Lula sacó de la pobreza se les olvidó y van a votar por un fascista. Pero nosotros no sabemos eso porque el celular no te informa. Y Televisa y TV Azteca tampoco. Al menos los maestros se sientan a planear media clase, ¿no? Y se leen algún libro gratuito. Imagínense la familia que ni eso. Imagínense la gente que ni eso. Lo estoy diciendo como reto formidable que tenemos. Tenemos un reto formidable. Llegamos al gobierno, pero no tenemos el poder, no nos confundamos. Pusimos en el gobierno a una persona. Pero todas las instituciones burguesas, corruptas, construidas bajo los gobiernos del despojo, seguirán funcionando con sus mismos administradores y sus mismas políticas. No piensen que el 1 de diciembre todo el país se va a volver amor y paz. Entonces, primero quisiera explicar cuáles son algunas de las características del imperialismo que a veces pasamos por alto.
Por eso la pregunta sería, ¿qué es el imperialismo? ¿Qué es imperialismo? Necesitamos entender el imperialismo para entender el reto que tenemos, porque no nos estamos enfrentando a unos dinosaurios, como dicen acá. Nos estamos enfrentando a un sistema. Lo que ustedes llaman los dinosaurios son chihuahuas al servicio del sistema. No son dinosaurios. El verdadero dinosaurio es un sistema que se llama imperialismo, que domina a este país, ubicando en el gobierno personas al servicio de sus intereses. Eso hay que entenderlo. Los Estados Unidos de Norteamérica han logrado que México tenga con ellos más del 80% del comercio exterior. Han logrado que México les venda gasolina, petróleo, y les compre gasolina. Eso es como que ustedes me vendan a mí limón y yo le venda a ustedes jugo de limón. Para mí es un negociazo porque yo recupero lo que les pago y encima tengo ganancia, porque es más cara la gasolina que el petróleo. Han logrado que los proyectos nacionales de este país estén al servicio de intereses foráneos, extranjeros, no al servicio del pueblo. Por eso ustedes no derrotaron más que a un chihuahua. El verdadero enemigo sigue ahí, aprendiendo de sus errores, preparándose para dar el zarpazo. Un zarpazo que puede decapitar a cualquiera, incluyendo a un presidente. Dilma Rousseff fue bajada de la presidencia de Brasil a partir de falsedades, acusaciones falsas. Lula da Silva, que ya fue presidente 2 veces de Brasil, está en la cárcel bajo acusaciones falsas porque al sistema no le conviene que Lula llegara a la presidencia de Brasil, porque es la economía más poderosa de América, y ya Lula le hizo mucho daño a los intereses del verdadero dinosaurio cuando fue presidente. No piensen que se están enfrentando a niños de preescolar. Nos estamos enfrentando a un sistema que lleva 500 años mejorando su maquinaria de extorsión, de manipulación, de engaño. Nos enfrentamos incluso a un sistema que puede poner a un muerto de hambre a morir por sus intereses. Y puede poner a un policía pobre, sin futuro, a golpear a un maestro pobre y sin futuro para defender a los patrones que tienen todo. Esos militares que golpean a los maestros no son marcianos, son zapotecos, mixtecos, mijes, guaves, chatinos que les vaciaron el cerebro. Pero no olviden, esos policías, esos militares que golpean a los maestros, pasaron por los jardines infantiles, las primarias y las secundarias de este país, donde los maestros no hicimos el trabajo que teníamos que hacer. No nos enfrentamos a un sistema de dominación, nos enfrentamos a un pueblo incapaz de entender su realidad críticamente. Nuestro verdadero reto es convertir esto en algo permanente. Juárez no fue permanente, por Dios. Después de Juárez vino Porfirio Díaz. ¿Cómo tuvimos 30 años de porfiriato después de haber tenido Juárez? ¿Cómo tuvimos el neoliberalismo después de Cárdenas y los gobiernos cardenistas? Todo para nosotros es pasajero porque no damos el martillazo realmente en el clavo fundamental que garantizaría la victoria para siempre, y ese clavo es la educación del pueblo. Este pueblo no tiene educación. Tiene una educación que el sistema diseñó con libros gratuitos, programas, currículas que el sistema mismo de explotación diseñó. Maestros graduados en escuelas que el sistema diseña. Ese es el verdadero reto nuestro, entender que la abrogación de la reforma educativa no es ninguna victoria. En Oaxaca la reforma no pasó. No hay reforma educativa en Oaxaca, ¿o sí? No.
Se evaluaron unos tontos y que se asustaron la mayoría y se evaluó y no pasó nada. Nunca hicieron lo que decía la reforma. Estuvieron haciendo su peteo. Estuvieron haciendo sus proyectos. Nuño no asustó a los oaxaqueños, ni Peña. Sin embargo, entendamos algo, nos íbamos al Zócalo a protestar y nos llevábamos los televisores para ver el fútbol, no nos llevábamos los libros para leer. Muy pocos maestros en el Zócalo se ponen a leer, a estudiar, a hacer debates científicos, análisis pedagógicos, ¿sí o no? Cargamos nosotros una contaminación del sistema que hace que nuestra educación sea una educación a su servicio. Entonces, ¿qué es imperialismo? Fíjense lo que yo voy a decir, voy a tratar de dar elementos un tanto diferentes a lo que hemos estado discutiendo sobre imperialismo. ¿Qué es imperialismo? Imperialismo es organización total de la cultura. O sea, imperialismo es cultura. Los burgueses se pueden dar el lujo de la mediocridad, la clase obrera no. Los burgueses se pueden dar el lujo de no leer, la clase obrera no. Los burgueses pueden darse el lujo de no analizar la realidad críticamente. La clase obrera no. Los burgueses pueden darse el lujo de obviar la filosofía. La clase obrera no. Porque sin teoría revolucionaria no hay praxis revolucionaria. Si tú no entiendes la realidad no la puedes transformar. Si tú no comprendes la realidad no puedes hacer nada o lo haces a ciegas. ¿Cómo vamos a construir una escuela emancipadora? ¿Cómo vamos a construir un currículum nuestro si no dominamos los elementos básicos de filosofía, de pedagogía, de diseño curricular, etcétera? No estoy haciendo una crítica personal a nadie, estoy haciendo un análisis histórico. Porque me queda claro que lo que está ocurriendo en América Latina delante de nuestros ojos, esos países que tanto ayudaron, como el gobierno de Lula sacó de la pobreza más de 30 millones de brasileños. Lo mismo que va a ocurrir aquí, elevaron el salario mínimo, aquí va a ocurrir. Bajaron el precio de los productos básicos, aquí va a ocurrir. Bajaron el precio del combustible, aquí también va a ocurrir. ¿Y qué pasó? Muchísima gente pasó de la clase pobre a la clase media. Le sobró un poquito de dinero. No se compraron una enciclopedia. Salieron corriendo a comprarse una pantalla plana grande, una motita. Ya tenía su carrito, porque estaba soñando con el carrito. No estaba soñando con la liberación. Resulta que le dieron un nivel de vida, pero no le dieron cultura. No le dieron capacidad de análisis crítico de la realidad. No le dieron capacidad para pensar filosóficamente la realidad. Y resulta que al cabo de los años están eligiendo a un fascista que está echando para atrás todos los avances que habían logrado. Va a pasar como en Argentina. Votan por Macri. Ahora están en la calle a pedradas con la policía. ¿Y quién lo puso ahí? Si no fue un voto. Y no solo el que marcó la boleta por Macri, el que no votó, decidió. Entonces, ¿qué es imperialismo? El imperialismo es un tipo de organización total de la cultura. Por tanto, si imperialismo es un tipo de cultura, imperialismo es también un tipo de educación. Porque se educa para cierta cultura. Estamos en el imperialismo como una educación al servicio del sistema. Esta es la educación que tenemos, pero no tenemos capacidad de criticarla. Porque nacimos con esta educación, crecimos con esta educación, poniéndole el candado a la escuela para que los papás no entren.
citando a los papás para hacer reuniones de padres donde no se explica nada, donde no se aprende nada, los maestros dándole quejas a padres que no saben qué hacer, haciendo exámenes absurdos para que los niños obtengan absurdas calificaciones. ¿Y cómo le vamos a hacer? Entonces dije, imperialismo es cultura. Pero no es cualquier cultura. La cultura imperialista tiene un rasgo fundamental y es que es una cultura del consumo, porque el imperialismo vive del consumo de materias primas que le roban a la naturaleza, construyen mercancía para que la masa ignorante la consuma. Necesitan que consumamos sus mercancías y evidentemente para poder consumir esas mercancías que no nos hacen falta, para poder comprar esas flores plásticas, para poder llenar nuestras casas de esos plásticos derivados del petróleo, para poder llenar los campos y los mares de esas bolsas plásticas con las que nosotros, los oprimidos, compramos las porquerías que nos venden, ellos también nos tienen que vender la cultura chatarra, la cultura imperialista, la cultura de la superficialidad, la cultura de la vanidad, la cultura del ego, la cultura de la competitividad, la cultura sin sentido, la cultura sin compromiso con el otro, la cultura de la destrucción del medio ambiente con tal de yo consumir algo. Somos consumidores. Consumimos sus porquerías. Hemos dejado de producir. Hemos dejado de producir el huevo. Hemos dejado de producir la leche. Hemos dejado de producir el pan. Compramos el Bimbo, la leche Lala, el huevo blanco ese lleno de hormonas, de gallinas a las que se le da hormonas y vacas a las que se le suministra grandes cantidades de hormonas. Pero no solo consumimos eso, también consumimos el libro gratuito, consumimos los programas escolares, consumimos las orientaciones que bajan del sistema. Consumimos los libros de matemática, los libros de español. Porque no los podemos producir. Sería peligroso para el sistema que un explotado produjese de su cabeza los libros. Sería muy peligroso para un sistema de dominación que el explotado tuviese la capacidad de producir su emancipación. Y es por eso que uno de los problemas fundamentales que tuvimos con el PTO en Oaxaca fue que nos dieron la escuela, nos dijeron haz un proyecto y nos quedamos todos paralizados. ¿Y ahora cómo le hago yo? ¿Cómo yo puedo construir un proyecto? Yo nunca he hecho un proyecto. Y todavía hay quienes se preguntan, ¿y dónde están los libros por los que vamos a trabajar? ¿Y dónde está el programa? Porque si la sección 22 no hace un programa, yo no puedo trabajar, porque yo toda mi vida trabajé con un programa. Siempre me dijeron lo que yo tenía que hacer. Incluso me decían los contenidos que tenía que dar por semana. Yo sabía exactamente en diciembre por dónde iba. Y ahora con el PTO no sé ni para dónde voy ni por dónde voy. Es una locura. Y yo no veo que el niño avanza. Yo siento que nos hemos quedado sin nada. Por supuesto, te quitaron el bozal que el capitalista te puso en tu cerebro y te dijeron, levántate y anda, piensa. Y no supimos qué hacer. Son 500 años de dominación, tenemos que reconocer. Es una inercia terrible. Porque además en el acto de creación viene la responsabilidad histórica también. Ahora soy responsable si las cosas no son, pues yo tengo que responder por lo que creo. Antes yo no era responsable, antes podía echarle la culpa a Silvia Smerker, o le podía echar la culpa a los profesionistas del sistema que elaboraban estos programas malos y mediocres, y yo podía incluso atreverme a decir esto no sirve. Pero yo no proponía nada. Yo no podía pensar qué es lo que sirve. Y todos pudiéramos preguntarnos, ¿por qué pasa eso? Y entonces ahí va una característica del imperialismo que quiero
remarcar. Imperialismo es despojo. Imperialismo es despojo. A veces es incómodo dar una conferencia con alguien conversando delante de uno, igualito que en el aula. Somos maestros. Si no les interesa, se puede ir. ¿Sí? Porque vinieron porque quisieron, me pidieron la conferencia. Y me parece irrespetuoso que yo esté hablando y alguien esté hablando como si yo no estuviera hablando. Y soy muy capaz de decirle a alguien, usted, por favor, si quiere, retírese. Pero siento que me está faltando respeto. ¿Me explico? Yo soy maestro igual que tú. Y si tú estás hablando, yo te escucho. Eso es parte de lo que el sistema nos ha educado. Nos falta carácter. Nos falta carácter para sentarnos a emanciparnos. Y no nos vamos a liberar sin carácter y sin disciplina. Disciplina es autoexigencia. Yo conozco mis limitaciones y voy contra ellas. Entonces les estoy diciendo, imperialismo es despojo. ¿Qué significa despojo? Que nos han arrebatado a los explotados de este mundo, primero el territorio, porque ahí están los recursos que ellos necesitan. Y cuando nos arrebataron el territorio a nosotros, los anahuacas, somos anahuacas. Yo soy un anahuaca taíno, ustedes no son mexicanos, son anahuacas. Pero les han dicho tantas veces que son mexicanos que ni siquiera saben qué son. Los mexicas eran una de las culturas del territorio nuestro que se llamaba Anáhuac, pero junto con los mexicas había otras culturas. Mije, zapoteca, mixteca, chatina, guave. Tomaron el nombre de una de las culturas, la cultura mexica, y se lo adjudicaron a todo el territorio, robándole a las demás culturas el derecho a aparecer como nombre del territorio, incluso el derecho a aparecer en los símbolos del territorio, que le llaman símbolos patrios. Y resulta que tomaron una visión mexica del águila comiendo en el nopal la serpiente y la ponen ahí en la bandera y todo el mundo, incluyendo Mije, zapoteca, mixteca, guay, están viendo esa imagen que no les dice nada filosóficamente ni culturalmente. Es una imposición. Porque tal vez la bandera del territorio del Anáhuac mexicano debería ser la cruz del Quetzalcóatl o el Quetzalcóatl mismo, que era una construcción espiritual que pertenecía a todas las culturas por igual. Si usted tuviese que explicarle a un niño de preescolar lo que significa la cruz del Quetzalcóatl, usted se pasaría mucho tiempo dando ese solo contenido. Porque es un conocimiento filosófico profundo. Todo eso nos arrebata el territorio y nos arrebatan los saberes. Pensamos que somos un pueblo de migrantes. No, somos una de las 6 culturas madres y somos una de las más antiguas culturas madres del planeta. Somos la primera cultura que creó el cero matemático. Somos la única cultura que tiene algo como el maíz, que no es un producto natural, sino cultural. Creamos al maíz haciendo cruzamientos. Sin embargo, cuando estudias en la escuela las leyes de Mendel, se resulta que Mendel descubrió las leyes del cruzamiento, pero nosotros tenemos el maíz, lo que prueba que nuestra sabiduría es siglos anteriores a Mendel. Cuando empezó Mendel a cruzar garbanzos, ya nosotros teníamos el maíz aquí. O sea, somos la primera cultura biotecnológica del mundo. Somos la cultura del planeta que tiene más pirámides y más grandes de todo el mundo. La primera cultura madre cuya cocina es patrimonio intangible de la humanidad a partir de las miles de plantas que domesticamos. Todo eso es arrebatado al niño y al maestro. Mi hijo viene y me pregunta, contento, papá, ¿cuándo llegó Cortés a México? Yo digo, nunca.
¿Cómo que nunca? Se dice mi maestra que Cortés llegó a México en el año 1519. Le digo, dígale a su maestra que esto se llamaba México cuando Cortés llegó. Que el nombre de México es posterior a 1823. Y Cortés llegó en el 1519. Dígale a su maestra que le diga, ¿a dónde fue que llegó Cortés? Nosotros violamos el derecho del niño a conocer realmente su historia y quién es. Y estamos esperando que el gobierno nos mande un libro que nos cuente la verdad. Eso no va a ocurrir. El gobierno no quiere que sepamos la verdad. No le conviene que sepamos la verdad. Al sistema no le conviene un niño que piense. Un niño que piense se vuelve peligroso. Un niño que piense se vuelve una bomba atómica contra un sistema de dominación. Necesitan personas que no lean, que no piensen. Necesita gente que se sienta feliz mascando chicle, tomando coca y comiendo McDonald's. Esa es la vida, la felicidad para mí. Nos han convertido en zombies. Vivimos la vida que ellos quieren, consumimos lo que ellos quieren. Nos casamos según la lógica que ellos nos imponen. En las iglesias que ellos nos impusieron, con el cura que ellos nos impusieron, con el ritual que ellos nos impusieron. Le rezamos a los dioses que ellos nos impusieron. Le voy a dar un dato para que lo mediten críticamente. Dice Eduardo Galeano en el libro Las Venas Abiertas de América que cuando ellos llegaron aquí a este continente, tal vez éramos unos por ahí 60 millones de habitantes en el Anáhuac. Ahora piensen, 100 años más tarde quedaban 3.5 millones. Es el genocidio más grande de la historia. Pero comprendan lo siguiente: ¿a quiénes asesinaron? ¿A los que entraron a las iglesias o a los que no entraron? ¿A quiénes quemaron en las hogueras? ¿A los que se arrodillaron frente a su Dios o a los que no se arrodillaron? ¿Quiénes murieron prematuramente? ¿Los que aceptaron sus creencias o las que no las aceptaron? Hipotéticamente yo pienso que somos los descendientes de los que entraron a las iglesias, de los que se arrodillaron ante su Dios, y por eso hoy somos tan católicos, apostólicos y romanos. Los que se rebelaron, los que no se rindieron, los que resistieron, los que enfrentaron el poder del imperio, fueron asesinados o murieron en su resistencia. Nuestros maestros toltecas, nuestros abuelos rebeldes, los que nunca se pusieron de rodillas, murieron. Pregúntale a un niño de preescolar quién es Tlaloc y descubrirás que no tiene ni idea de quién es Tlaloc. Pregúntale por la Virgen de Guadalupe o la Virgen de Juquila y te puede hacer hasta una composición. La pregunta es ¿por qué, si esa cultura no es nuestra, prevalece sobre nuestra cultura originaria? ¿Por qué, si esas no eran nuestras creencias, prevalece sobre nuestras creencias originarias? ¿Acaso un pueblo que tiene una amnesia histórica tan profunda podrá salir algún día del laberinto de la soledad? Creo que vamos a salir del laberinto de la soledad cuando tengamos una escuela que nos enseñe la verdad, cuando podamos ver frente al espejo humeante nuestro propio rostro, cuando sintamos orgullo por ese rostro marcado por las señas de la historia, por la resistencia, ese rostro indígena, rebelde. No vamos a poder salir del laberinto de la soledad repitiendo las mentiras que el sistema nos ha obligado a enseñarle a los niños. No vamos a salir del laberinto de la soledad haciendo planas. No vamos a salir del laberinto de la soledad enseñándole al niño mame, bibo, bu, mame, mimo, mu. Ya escribe mamá. ¡Qué bueno, maestra! No vamos a salir así del laberinto de la soledad. Necesitamos una escuela
que no le enseñe al niño el alfabeto, que le enseñe la realidad. Necesitamos un jardín infantil que convierta el conocimiento en un arma antihegemónica. Porque el conocimiento es poder solo si alumbra la dignidad y la libertad humana. El conocimiento también puede ser un arma de sometimiento. Saber no es poder. Usted puede ser un genio en matemática trabajando en la NASA para construir bombas, para matar a los otros zapotecas cuando se rebelen contra el sistema. Como alguien algún día escribió en mi Face, Orgullo de México, un chavo contratado por la NASA. ¿Y de qué orgullo te da eso? Resulta que es brillante y además no tiene ni conciencia de para quién trabaja y lo que está haciendo. Orgullo de que la NASA contrate a un indio porque logró dominar los fundamentos de la ciencia. Ahora ese indio se va a dedicar a construir elementos técnicos para asesinar a otros indios o para destruir el medio ambiente o para mejorar la producción artesanal del imperialismo, industrial del imperialismo. ¿Qué orgullo te da eso a ti? Orgullo que ese niño hubiera dicho que no. No trabajo para ustedes. Le han hecho mucho daño a mi Anáhuac, a mi territorio y a mi pueblo. Eso me habría dado orgullo. Pero la escuela no educa eso. Tenemos una escuela meritocrática, competitiva, racionalista, cientificista. Separamos a la ciencia de la espiritualidad. Separamos a la ciencia de la sabiduría. Y tienes una maestra graduada con licenciatura y maestría que tiene que ir al psicólogo a que el psicólogo le explique y trate de sacarla de su propio laberinto, de su soledad. Porque tal vez es celosa, de baja autoestima, reprimida, porque el sistema nos educa para eso. Fíjense qué interesante, puede tener maestría y doctorado y no tiene la sabiduría que tenían nuestros viejos abuelos que no tenían maestrías y doctorados. Porque nos han hecho creer que la ciencia es esto que ellos nos brindan en sus programas y en sus currículos mediocres. Nos han hecho creer que esa ciencia es importante y es buena. Y delante de nuestros ojos el mundo se está cayendo en pedazos, agredido por los propios resultados de esa ciencia. Porque me imagino que somos capaces de darnos cuenta que los drones no los puede construir el mediocre del aula. Los drones los construyen nuestros mejores alumnos. Las bombas nucleares y atómicas las construyen nuestros mejores alumnos, personas muy inteligentes sin decencia ninguna, sin orientación ética de su existencia. Entonces estoy diciendo, imperialismo es despojo. Nos despojan del territorio y nos despojan de nuestra totelcayot. No voy a decir sabiduría, voy a decir totelcayot, porque quiero usar el término que me enseñó Guillermo Marín. Así se llamaba nuestra concepción del mundo, totelcayot. Nos arrebataron nuestra totelcayot. Quemaron los códices. Y no quemaron los códices, sino porque los códices contenían sabidurías peligrosas para un sistema de dominación. No construyeron sus iglesias encima de nuestros centros espirituales por gusto, sino porque sabían que esos centros espirituales contenían una actitud irreverente hacia la dominación. No destruyeron nuestros centros ceremoniales y espirituales por gusto. Sabían que éramos una cultura irreverente frente a la dominación. Aquí encontraron una enorme resistencia. Por eso la masacre. Si hubiésemos sido una cultura dominada, no habría habido tal masacre. La masacre prueba la enorme resistencia que nuestros pueblos ofrecieron a la despojo del imperio español en la época. Entonces, imperialismo es despojo, pero no solo nos despojan del territorio y de la sabiduría, también nos despojan de la voluntad. No tenemos voluntad. Voluntad es, fíjense, voluntad no es hacer las cosas que me gustan.
La persona mediocre hace lo que le gusta, no se confundan. El mediocre siempre hace lo que le gusta. No le gusta escribir, no escribe. No le gusta leer, no lee. De ahí sale la mediocridad, de la falta de carácter, de la falta de voluntad. Voluntad es hacer las cosas cuando yo no quiero. Voluntad es hacer las cosas cuando no tengo las condiciones. Cuando no me ayudan las circunstancias, pero la hago aún así. Ahí hay voluntad. Ahí hay una imposición. De ahí sale la capacidad de resistencia frente al sistema. Cuando yo me obligo a hacer el proyecto, aunque no sepa, voy a buscar el saber que no tengo. Me voy a unir con los compañeros. Voy a salir a buscar ese saber. Y voy a hacer un proyecto. Lo voy a hacer. Porque yo defino que lo voy a hacer. Porque ese proyecto va a liberar al niño, me va a liberar a mí y va a liberar al padre. Porque sin ese proyecto no tengo escuela. Porque sin ese proyecto son 500 años más de despojo. Pero ahí se impone que la voluntad que lleva a la autodisciplina y al desarrollo personal. No hay desarrollo personal sin voluntad. No se trata de hacer lo que quieres. Realmente se trata de comprender históricamente cuál es mi destino. Porque cuando yo veo la historia y la entiendo, y entiendo lo que le han hecho a mi raza y a mi pueblo, entonces entiendo que vine a este mundo a emanciparnos. Y entonces me empiezo a cuestionar el sentido incluso de mi existencia y el sentido de la felicidad humana. Porque ya entonces para mí ser feliz no es satisfacer mis necesidades. Para mí ser feliz es cumplir mi misión histórica de trabajar por la emancipación de todos. Ya la felicidad no va a estar sembrada en mi egoísmo personal o en la mezquindad de mi existencia única y autista, sino que la felicidad va a estar anclada al otro. Y voy a decir, el peteo es mi felicidad, porque a través de eso yo voy a darle a mi país, a mi pueblo, la libertad que le fue negada por siglos. Y le puedo decir al sistema, prepárate, aquí voy. Me vale Ñuño, me vale Peña, aquí voy yo, maestro, consciente, a hacer mi proyecto. Prepárate, porque voy a educar niños capaces de no ponerse de rodillas nunca más frente a ti. Sin embargo, todavía hay compañeros que tú le dices proyecto y dice proyecto. No manches, yo trabajo hasta las 2, hasta la 1. Imagínense a Emiliano Zapata diciendo yo peleo hasta la 1. A mí que no me vengan a decir que a las 3. A Pancho Villa diciendo yo peleo hasta las 3 de la tarde, no me hablan de las 5. La revolución no se hace así. El imperialismo trabaja 24 horas. Tenemos que estar dispuestos a hacer un sacrificio o no merecemos la libertad. Ese es el reto que tenemos. El verdadero enemigo nuestro son nuestros hábitos instalados por el sistema, nuestras propias limitaciones para construir la emancipación. Entonces fuimos educados por un sistema para no hacer eso. Y entonces a veces usted va a decir, yo entiendo todo, yo quisiera, pero me da una hueva. A mí me da una hueva leer, me da una hueva pensar. Por supuesto, fuiste educado para eso. Y los compañeros que nos vamos a emancipar tenemos que exigirnos unos a los otros. Arriba, camarada. Vámonos. Es que yo nada, tenemos una tarea histórica que cumplir. Vámonos. Unos a los otros, vigilantes, para que el enemigo no nos vuelva a poner de rodillas. No vamos a poder. Entonces dije, imperialismo despojo de la voluntad. Nos han acostumbrado a estar entretenidos, comiendo palomitas y viendo películas. ¿Qué esclavo se puede emancipar comiendo palomitas y viendo películas? ¿Qué dominado se puede poner de pie frente a un sistema que le manda construcciones culturales que él disfruta y además busca? ¿Cómo vamos nosotros a poder liberar a estas criaturas de esa vida miserable que nos han dado a nosotros? Consumiendo la chatarra cultural que el sistema me manda.
Yo conozco gente que salió del cine cuando vieron 50 sombras de Grey. ¿Viste qué linda la película? Porque hemos perdido incluso la capacidad de criticar el producto audiovisual. Hemos perdido la capacidad de criticar la cultura de la dominación. No la reconocemos. Y una enorme preocupación que tengo es que pensemos que cuando se abrogue la reforma educativa la hicimos y salgamos a la calle a gritar victoria y a seguir 500 años más con la escuela que tenemos y que el mismo sistema nos dio. Su sonrisa del sistema de dominación no se le va a borrar cuando nos vea corriendo a las clases con sus libros gratuitos, con sus planas, con sus actividades, con Tatiana ahí, vámonos, alienando al niño, alejándolo de su realidad. Un niño que no produce nada. Todo lo que hace es repetir lo que le dicta la maestra o el maestro, arrebatándole el derecho a construir un mundo más digno para él. No solo nos arrebatan la voluntad porque nos educaron a su modo y semejanza. Algunos se reían cuando aquel señor en la feria del libro de Guadalajara no pudo mencionar 3 libros, ¿recuerdan? Empezó a tartamudear entre la Biblia y la silla no sé quién y no sé cuánto. En el país de Poniatowska, de Octavio Paz, de Carlos Fuentes, de Carlos Monsiváis, de Dios mío, tú dices, bueno, la poesía de Sabines, Dios mío, Pedro Páramo, Dios, de las obras más importantes de la lengua española. Muchas emergieron de esta cultura y aquel hombre empezó a balbucear libros que marcaron su vida. Hubo algunos compañeros que empezaron a reírse y yo me quedé meditando, ¿qué maestro le dieron clase a este sujeto? En el preescolar, en la primaria, en la secundaria, en la prepa. ¿Qué maestros le dieron clase a este individuo? ¿Es una responsabilidad nuestra o no? Somos nosotros. Si quiere, mediten en lo más importante. Toda persona que vive en este país hoy estuvo en un jardín infantil. Todos. En una primaria. Todos. No todos llegaron a la secundaria, pero todos fueron al menos un año a la primaria. La enorme mayoría de las personas de este país fueron a la escuela. Entonces la pregunta seria que tenemos que hacernos es, ¿qué tipo de educación le estamos dando a un pueblo que no es capaz de emanciparse definitivamente? Entonces dije, imperialismo es despojo. Nos han despojado del territorio, de la Totelcayol y de la voluntad. Pero además, ¿saben por qué nos despojaron de la voluntad? Porque nos dijeron, como dice Eduardo Galeano, cuando llegaron aquí, nosotros teníamos el territorio y ellos tenían la Biblia. Nos dieron la Biblia y nos dijeron, cierra los ojos y reza. Y cuando abrimos los ojos, nosotros teníamos la Biblia y ellos el territorio. Todavía tienen el territorio. Más del 30% del territorio de este país está concedido hoy a empresas mineras, de las cuales el 70% son extranjeras. Estamos concediendo nuestros pozos de agua. Aprobaron conceder los pozos de agua por 30 años. En América Latina, ¿cuántos países somos? 33. 33 países. ¿Saben cuántas bases militares norteamericanas hay entre nuestros 33 países? Según Atilio Borón, 80. ¿Por qué tenemos tantas bases militares gringas? Acá. Pues nos están cuidando. ¿De quién, profe? Pues de los rusos. Oiga, pero si los rusos nunca invadieron América, no importa, si vienen aquí están los americanos para que nos defiendan y mueran por nosotros. Ustedes se ríen.
Todo el siglo pasado estuvieron engañando a este continente con los rusos. Convirtieron a los rusos en un fantasma para la mediocre clase media y la abrumada clase obrera. Y se lo creyeron. Hoy es el terrorismo. Inventaron un enemigo, el terrorismo. Ellos mismos lanzaron los aviones contra las Torres Gemelas, ya se sabe. Y crearon un enemigo del mundo, el terrorismo. El enemigo del mundo es el imperialismo. Son ellos mismos los enemigos del mundo. Pero ellos necesitan un enemigo para seguir con su loca carrera armamentista, produciendo armas. Las mismas armas que las bandas narcotraficantes de este país usan para matarse entre ellos. ¿O alguien nos va a convencer de que los narcos mexicanos cruzan la frontera, asaltan las armerías y traen las armas para acá? No, hombre. La pregunta es, ¿cómo las armas llegan a la calle de México? Ese es el negocio de los Estados Unidos. $400,000 al año produce el negocio de las armas. Ellos arman. Le venden las armas a esas. Controlan la droga. Se hacen del dinero. Y nos venden a nosotros la historia de que eso es independiente del gobierno y de que el gobierno está luchando contra la droga. Y Calderón lanzó al ejército a la calle en una supuesta lucha contra los narcos, militarizó este país y se vino una privatización inmensa de las minas y del territorio, y aquellos originarios que se opusieron a eso fueron asesinados porque buscan justificación para militarizar el espacio público, para poder despojarnos de cuanta cosa se les ocurra sin que podamos hacer nada. Y les creemos sus cuentos. Los padres saben esto que estoy explicando. ¿Quién se los va a enseñar? ¿Televisa? ¿TV Azteca? ¿Quién? ¿Cuál es la única institución que le puede enseñar al padre la verdad? ¿Cuál es el único profesional que le puede enseñar al padre la verdad? Maestro, escuela, como ustedes dicen. Somos los únicos que podemos convertir esta victoria, tal vez pasajera, en algo permanente. No piensen que las medidas que tome AMLO nos van a dar la victoria. No se confundan.